El ser que habita en mí. Cada noche que pasa es un reto poder dormir, pues por más que mi cuerpo pide hacerlo, mi mente y mis pensamientos no me dejan conciliar el sueño, pues siempre resuena dentro de mí esa voz que me dice que lo deje salir. No sé quién sea, cómo se llame, ni siquiera si es mi lado maligno, simplemente desde hace algún tiempo comencé a escuchar esa voz. Todo comenzó cuando tenía aproximadamente 15 años, los problemas en casa no me dejaban concentrarme en realizar mis actividades diarias, el escuchar gritos por todas partes, a mis padres peleando, aventando cosas, azotando puertas, todos los días era lo mismo, tanto que mi conciencia se acostumbró a ese caos tan bien aprendido desde mi infancia. Mi mente y mi inconsciente se acostumbraron a tales problemas que aprendí a sobrellevarlos. Sin embargo, cada día iban siendo más y más fuertes, a tal grado que tenía que salir de mi casa para poder lidiar con los conflictos que se creaban en mi mente debido a esos problemas. Tiempo después, al tratar de que estos no me afectaran para nada, traté de poner una pared en mi mente, dejando a un lado los problemas, y tratando estar con una buena actitud ante todo. Poco a poco fui ignorando más y más esos conflictos, solamente los sobrellevaba y dejaba que se quedaran ahí sin ser resueltos. Después de un tiempo empecé a sentirme bastante estresado, el mal humor me dominaba y la poca tolerancia hacía que explotara con la gente que estaba alrededor. La vez que por fin apareció este ser fue en un percance de tránsito, en el cual un auto chocó por atrás el mío, y enseguida me bajé del auto, y golpeé al conductor sin límite, hasta dejarlo casi inconsciente, y además mientras lo hacía, en mi mente se creaban cosas tan malévolas y retorcidas, que después de lo acontecido, no podía creer que las hubiera pensado, y mucho menos que hubiera golpeado a ese conductor, pues yo era una persona muy tranquila que no era violento. Recuerdo que ese día me había levantado de mal humor porque no había podido dormir bien, soñaba con una sombra muy alta con garras y dientes afilados aproximadamente de unos 15 centímetros, que me jalaba de los pies y me arrastraba hacia la oscuridad, esta solamente gruñía cada que caminaba. Mientras este ser avanzaba hacia la oscuridad, yo trataba de hacer fuerza para lograr soltarme, comenzaba a gritar hasta quedarme sin voz. Entonces en ese momento me desperté de mi sueño, y me di cuenta de que solo había dormido 1 hora. Así era cada noche, siempre la misma escena, siempre el mismo ser, siempre el mismo rugido, nunca llegaba al final de esa oscuridad, siempre a la mitad del sueño me despertaba. Por supuesto eso se reflejaba en mi humor diario y en la forma de tratar a las personas, cada día empeoraba mi situación, pues cualquier cosa me irritaba y hasta la acción mínima me molestaba demasiado, además vivía en un estrés constante tratando de contener mi ira para no explotar con mis autoridades del trabajo, mi novia, mis hermanos, o simplemente las personas que estuvieran a mi alrededor. Así transcurrieron 2 años, mi situación no había mejorado, visité médicos, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, pero todos pensaban que padecía de trastorno de personalidad múltiple. Yo sabía que no era así, porque no me convertí en otra persona, simplemente había alguien dentro de mí, que me hablaba y me dictaba que hiciera cosas, que demostrara mi ira contra las personas que quería. Mi ser consciente me decía que no hiciera caso a esa voz que me indicaba qué hacer, creo que eso ayudó a contenerme, poco a poco, fui durmiendo menos hasta que llegó el momento que no pude pegar los ojos ni siquiera 5 minutos, el cansancio físico me estaba derrotando, me sentía sin ganas, me dolía la cabeza, me mareaba, y a veces hasta que me costaba concentrarme en mi trabajo y las actividades diarias que tenía que realizar. Alguna vez un amigo de trabajo me vio muy mal, y me dijo que había adelgazado mucho, que me veía muy cansado, y que además siempre andaba de mal humor. Entonces me preguntó si todo estaba bien, yo le comenté que no pasaba nada, solamente no había tenido unas buenas noches, que algunas veces dormía y otros no. Lo que le dije no era cierto realmente, no dormía ni un minuto. En el transcurso de una semana, mi compañero de trabajo me volvió a comentar que me veía aún peor, y si podía ayudarme. Yo dudando de mí mismo le dije que no se preocupara, que iba a estar bien. Él definitivamente no me creyó,
y me pidió que le platicara qué pasaba. Salimos del trabajo, mi amigo esperó a que saliera, y me abordó para que le contara todo. Sin tener otra opción, y ya más desesperado que consciente tomé la decisión de platicarle lo que sucedía, le dije que poco a poco había dejado de dormir, que siempre que dormía soñaba con un ser que me arrastraba hacia la oscuridad, y que después simplemente mi cuerpo ya no quería quedarse dormido. Él me preguntó si ya había acudido con algún especialista para saber qué es lo que me ocurría. Yo le comenté que sí, que ya había probado con muchos especialistas, pero todos coincidían en que tenía trastorno de personalidad disociativa. Le comenté que yo no creía eso. Mi compañero se quedó pensando unos segundos, y me dijo que me iba a recomendar con una persona. Me anotó un nombre en un papel y número telefónico. Se levantó, lo dejó a un lado de mí y se fue. Casi de inmediato recogí el papel, observé el teléfono y me di cuenta que era de la misma ciudad en donde vivíamos. Pero en el papel solo había escrito la palabra sueño. Yo me pregunté por qué había puesto esa palabra. Probablemente el nombre de esa persona era un secreto o era un seudónimo que la persona tenía. No le tomé mucha importancia, guardé el papel en mi bolsillo y me retiré caminando del lugar. Caminé aproximadamente 3 kilómetros hacia mi casa, llegué a ella, me tiré en el sillón para acostarme y prendí la televisión. Sin darme cuenta habían pasado ya 3 horas desde que había llegado a mi casa. Jamás había dormido ni siquiera un segundo, parecía que dormía despierto, pues mis reflejos y mis pensamientos eran nulos, simplemente me levanté al baño por instinto. Regresé al sillón, me senté y permanecí despierto toda la noche sin mover un solo músculo hasta que amaneció. Parecía que mi cuerpo sabía que ya era de día. Entonces en automático pude comenzarme a mover, sentía con mucha tierra en mis ojos, y estaba tan cansado que hasta mis articulaciones me dolían. Decidí meterme a bañar para irme a trabajar. Cuando me quité el pantalón, cayó el papel, el cual no recordaba de que lo vi. Recordé que mi compañero me lo había dado. Por inercia tomé mi celular, marqué el número y esperé a que me contestaran. Sonó el tono de marcado unas 10 veces y antes de que la operadora virtual me mandara a buzón, me contestó una persona del otro lado de la línea. Fue sorprendente, porque me llamó por mi nombre y recalcó que había sido la mejor decisión el haberle marcado. A pesar de sentirme muy cansado y con mucho sueño quedé sorprendido, porque no tenía idea cómo esta persona sabía mi nombre. En un segundo llegó a mi cabeza la idea de que mi compañero le había dicho. Esa fue la primera vez que tuve contacto con esa persona, quien me comentó que lo que habita dentro de mí era un ser que se había creado por guardar tanto estrés, coraje, rencor, odio y amargura, pues tenía un gran resentimiento con algunos seres queridos, pero como no demostré mis sentimientos en su debido momento y mucho menos hice algo para sacarlos de mí. Todo eso se fue creando como energía oscura que poco a poco con mis acciones fue tomando conciencia y vida. Me quedé callado pensando, ¿cómo es que podía inventar esas cosas tan absurdas? Pensaba que tenía mucha imaginación. Me reí un poco en un tono sarcástico, y le pregunté entonces qué debía hacer. Él con una voz un poco más firme me dijo que lo que él me decía era la verdad, y si no quería creer entonces nunca lo volviera a buscar. En ese momento me sonó un poco absurdo su comentario, porque para mí estaba fuera de lugar lo que me decía. Entonces le dije que me disculpara por lo que había pasado, y él solamente colgó el teléfono, y decidí no volverle a marcar otra vez, sino lidiar yo mismo con mis propios problemas, porque creía que todo dependía de mí, nadie iba a solucionarlos. Transcurrieron algunos días, y todo empeoraba. La voz dentro de mi cabeza empezó a ser más fuerte, me ordenaba matar a las personas que me habían hecho daño, castigar a las que se burlaban de mí, tratar mal a los que me rodeaban, y además lastimarlos físicamente. En esos momentos de crisis tomaba una navaja que tenía debajo de mi cama y comenzaba a cortar una de las patas de la base de la cama que eran de madera. De esa forma desquitaba mi frustración, pero la voz en mi interior me decía que nada de eso serviría, que no se iría y poco a poco cedería a sus peticiones. Porque ésta iba creciendo dentro de mí
y tomando cada vez más mi conciencia. Después de unos momentos me tranquilizaba apretando fuertemente mi cabeza con ambas manos, me levantaba y continuaba con mi rutina normal. Caminando por la calle sobre la acera, comencé a sentirme mareado casi a punto de caer. Mi primer reflejo fue detenerme en una pared y esperarme ahí hasta que pasara el mareo. A partir de ahí no recuerdo nada más, solo que me encontré en la noche acostado en mi cama, tirado boca arriba aún con la ropa puesta y una mancha de sangre en mis nudillos. Me levanté muy exaltado, fui al baño y revisé mi cuerpo, no tenía aparentemente ningún golpe, tampoco hematomas, simplemente los nudillos estaban rojos y con sangre. No me explicaba para nada qué es lo que había pasado, pues pareciera que el tiempo había pasado en un abrir y cerrar de ojos. En un momento estaba en la calle caminando, y en el otro momento estaba en mi cama recostado con sangre. Al otro día me levanté temprano para ir a trabajar. En el camino hacia el trabajo comencé a escuchar todos los sonidos que provenían del exterior muy fuertes en mis oídos, a tal grado que tuve que taparlos para que no reventaran mis tímpanos. Continué caminando con los oídos tapados, y bajé hacia el metro de la ciudad. Me dirigí hacia el andén, y esperé hasta que el metro llegara. Poco a poco los sonidos fueron normalizándose. En ese entonces y casi al momento el metro llegó a la estación, me dirigí a él, y accedí a uno de los vagones. Esperé tranquilamente, hasta llegar a la estación que era mi destino. Cuando llegué ahí me bajé, y comencé a caminar hacia la avenida principal que llegaba a mi trabajo. Pero de nuevo comencé a escuchar todos los sonidos del exterior muy fuertes, los cuales hicieron tirarme en el piso con los oídos tapados. En ese momento un policía se acercó y me preguntó si todo estaba bien. Mi primera reacción fue levantarme y lanzar golpes al aire para que me soltara. Llegué al trabajo alterado y bastante estresado. Todos lo notaron, pero yo no podía contenerme más, y les pregunté a todos si tenían algún problema conmigo. Entré a mi oficina y azoté la puerta, me senté en mi lugar y me dispuse a escribir en la computadora. Tomé mis audífonos, los coloqué en mis oídos, y decidí reproducir la música más fuerte que pude encontrar y subir todo el volumen, y solo de esa forma logré que los sonidos de mi alrededor se escucharon menos. Fue un día muy largo, pues la sensación de escuchar todo muy fuerte no se fue hasta casi una hora antes de mi hora de salida. Traté de llegar lo más rápido posible a mi casa, entré a ella, levanté el teléfono y volví a marcar al número que mi compañero me había escrito en el papel. Después de 10 tonos de llamadas escuchó la voz detrás del auricular, diciéndome que sabía que iba a volver a llamar, pues me daría cuenta de que el problema que tenía no era nada relacionado con la mente y solo él podía ayudarme. Mencionó que aún estábamos a tiempo para poder eliminar eso que me molestaba a diario. Para apagar esa voz que me incitaba a hacer cosas que no quería hacer, para sacar esa mala energía que invadía mi espíritu y mente, yo desesperadamente le dije que sí. Que no importaba lo que se tuviera que hacer, que simplemente me dijera cuál era una solución. Antes de decirme la solución, me advirtió que si no lo hacía de la forma correcta, entonces ese ser oscuro que se había quedado dentro de mí, jamás se iba a ir. Yo le pregunté qué cosa era lo que yo tenía, él me dijo que como me lo había explicado, era un ser oscuro que se había creado a partir de mis pensamientos y sentimientos encontrados. También me hizo saber que si esa energía o ser que habitaba dentro de mí ganaba la batalla, iba a perder en absoluto el poder sobre mi conciencia, y solamente iba a hacer las cosas que ese ser me pidiera, porque realmente él iba a ser el que manejara mi mente y mi cuerpo, y mi verdadero yo iba a quedar atrapado dentro de ese inconsciente. Una vez que me advirtió todo lo anterior, me preguntó si estaba de acuerdo en seguir adelante, le respondí que sí, que no había ningún problema, que me interesaba que todo esto terminara porque ya había alejado a mi familia de mí, debido a mis acciones y las ganas de hacerles daño. Esta persona me indicó que diariamente antes de intentar dormir tenía que concentrarme en pensar todas las buenas cosas que había hecho en el día, los mejores momentos que había pasado en mi vida, desde mi niñez hasta mi vida adulta.
tratando de perdonar a mis padres cada que recordara los momentos de discusión y de violencia. También mencionó que debía tener cuidado con mi mente, pues me iba a tratar de poner algunas trampas, para que sin querer, pudiera hacer lo que el ser en mi inconsciente me dictara. También debía tener fe en algún símbolo, figura o amuleto que me hiciera sentir seguro, podía ser un crucifijo, una medalla o una imagen de algún ser religioso. El hombre me dijo debía de creer en algo más grande que yo, y solo de esa forma podría reforzar mi espíritu. Pasé días pensando en qué creer, sin embargo, fue muy difícil para mí hacerlo, pues en la única persona, ser o imagen en la que creía, era en mí mismo. Estuve buscando por días, hasta que caí en cuenta que solo debía de creer en mí. Un día de la nada me quedé dormido en el sillón, dormí tan bien que me desperté al otro día muy descansado, pero aún tenía sueño y cansancio rezagado de días anteriores, ni siquiera supe en el momento en que dormí, solamente lo hice. No había tomado en cuenta qué había hecho antes de esa vez, pero después recordé que sin mayor preocupación por la voz en mi interior, llegué a mi casa. Me senté, tomé las cosas a la ligera, y sin querer me dormí. Pensé que a partir de ese día todo iba a ser igual. Estaba equivocado. Pues al tratar de realizar el mismo proceso, la voz dentro de mí me decía que no lo iba a volver a lograr, que solo faltaba poco tiempo para que pudiera apoderarse de mi inconsciente y yo iba a quedar encerrado en él hasta mis últimos días. En ese momento tomé lo que tuviera enfrente y lo empecé a aventar por toda la casa, pues lo poco que había logrado se había esfumado tan rápido como llegó. En el momento en que estaba a punto de seguir tirando cosas, sonó mi teléfono, respondí con una voz muy agresiva y alterada, pero del otro lado del teléfono solo se escuchaba una respiración tranquila. Y con una voz pacífica, escuché decir que todo estaría bien, que llevaba un buen avance y que todo lo que había vivido en esos momentos eran un tipo de prueba de ese ser para saber qué tan fuerte me había vuelto espiritual y mentalmente. Me indicó que no colgara el teléfono, pues tenía que explicarme algunas cosas, de los cuales solamente le creí una cuarta parte. Me dijo que tanto el bien como el mal existían, no en la forma que yo creía, que era 3 veces peor de lo que me podía imaginar. Sin embargo, estaba fuera de mi alcance poder comprenderlo, pero que estuviera tranquilo porque así como existía el mal también existía el bien, y dependía del grado del mal que se presentara, para poder combatirlo con el mismo grado de bien. Lo que me comentó me dejó un poco intrigado, pues no conocía a esa persona, solo conocía su voz. Él me dijo que no me preocupara, que en algún momento lo iba a conocer de alguna u otra manera, pero aún no era el momento para hacerlo, que aún me quedaba trabajo por hacer, y que si seguía así como hasta ahora, en cuanto menos lo pensara, ese mal se iba a esfumar. Entonces colgó el teléfono, sin antes decirme que siguiera creyendo en mí y dejara a un lado el rencor y odio que sentía por los demás. A partir de ahí mi vida mejoró mucho, pues poco a poco fui conciliando el sueño, ya no soñaba con ese ser con garras y colmillos afilados que me jalaba hacia el abismo, aunque a veces escuchaba la voz dentro de mi cabeza que me decía que no siguiera luchando, pues sería en vano, y que en algún momento se iba a apoderar de mi inconsciente, y no iba a haber poder que me ayudara. Pero no le tomaba mucha importancia. En una de las veces que pude dormir profundamente, soñé con una silueta negra que estaba frente a mí, y me decía que había corrido con mucha suerte, porque alguien me protegía mucho. Que por ese motivo no se había podido apoderar de mí tan fácilmente. Pero que no iba a dejar de luchar hasta que lo lograra. Pasaron algunos meses, y por fin podía dormir como hace mucho tiempo no lo hacía. Dejé de escuchar la voz en mi interior, y de tener pesadillas que me hicieran daño, mi humor comenzó a cambiar, y la relación con mis seres queridos y los demás mejoró bastante. Aunque a veces me molestaba de algunas cosas, ya no tenía esos pensamientos malévolos, y mucho menos esa rabia que me caracterizaba cuando me molestaba. Continué mi vida normal durante algún tiempo, mis sueños eran tranquilos y en ellos ya no existía ese ser.
Hablé nuevamente con la persona que me ayudó para poder alejar esto de mí y me dijo que solamente faltaba una sola cosa por hacer, que debía limpiar mi casa por completo y tener muy pocas cosas para que no pudiera volverse a juntarse mala energía y que se formaran algún otro ser oscuro, y así lo hice. Tiré muchas cosas que no me servían, entre ellas muchos objetos de mi adolescencia y mi niñez que me recordaban todo el sufrimiento que en esos días pasé. No sé si realmente este ser se haya ido por completo de mí, pues a veces cuando me estreso mucho por trabajo o por problemas personales suelo tener pensamientos macabros y por momentos siento un instinto dentro de mí que pide por sangre. Espero este ser jamás regrese, o mejor dicho, espero poder contenerlo como hasta ahora lo he hecho. Si este ser algún día regresa, sé que no solamente se apoderará de mí, sino que me llevará a esa oscuridad con la que siempre soñé. He tratado de localizar a la persona que me ayudó. Sin embargo, no he tenido éxito. Cada que marco el número me dice el operador que no existe o simplemente la llamada no se conecta. Espero algún día volver a saber de él y poderle agradecer. Relato escrito y adaptado por Hugo de Gante.